Número 3. Beat It. Es la tercera canción del álbum Thriller de 1982. Después de su quinto álbum de estudio llamado Off the Wall, Michael Jackson había causado sensación en un sector de la población, destacando por su música, baile solista y coreografías masivas. Quincy Jones animó a Jackson para que incluyera una canción rock en el álbum. Jackson aceptó, pero con la condición de que el tema fuera algo que él mismo compraría si fuera una tienda de discos, además de querer que fuera disfrutable para todo el público. Quincy contactó a Eddie Van Halen para invitarlo a colaborar, y aunque al principio Eddie creía que era una broma y le colgó 3 veces el teléfono, al final aceptó participar con la condición de no aparecer en los créditos y no recibir ningún pago, ya que bajo contrato tenía prohibido hacer proyectos como solista. Pero aprovechando que sus compañeros de la banda estaban de vacaciones, se presentó a grabar. Se dice que Van Halen cambió el tono de la canción y la modificó para ajustarla a su guitarra. Del mismo modo terminó su colaboración en solo 2 tomas y unos segundos antes de iniciar el solo se puede escuchar varios golpes sobre madera. Unos afirman que fue un técnico tocando la puerta de la sala para saber si estaba ocupada. Otros dicen que fue Van Halen golpeando su propia guitarra antes de iniciar el solo, y otros más aseguran que fue Michael golpeando la caja de la batería, ya que en los créditos de la canción su nombre aparece como golpeador de caja de batería. Al final, todos estuvieron de acuerdo en dejar el sonido dentro de la canción, y Van Halen solo pudo ser recompensado con 2 sigs de cerveza después de haber grabado uno de los solos de guitarra más legendarios de los años 80. El video musical fue dirigido por el director cinematográfico Bob Giraldi, y la coreografía se realizó con ayuda del bailarín Michael Peters. Los pasos de baile en Billie Jean habían revelado por primera vez el talento de Michael Jackson para bailar, pero fue Beat It quien lo estableció como un ícono del pop a nivel internacional. El video comienza con los miembros de las 2 bandas corriendo la voz para reunirse y pelear entre ellos. Jackson, vestido con una chamarra de color rojo, interrumpe la pelea entre los jefes rivales y a manera de advertencia busca evitar que inicie la violencia a toda costa, especialmente cuando parece que es el honor lo que está en juego, logrando así que al final todos los pandilleros formen parte de la icónica coreografía. El hermano de Michael, Jermaine Jackson, afirma que la idea conceptual de Beat It fue inspirada en las pandillas de Indiana, de las cuales la familia Jackson llegó a presenciar 3 peleas entre grupos rivales. También se dice que en la línea Don't Be a Macho Man, Michael expresa su rechazo hacia la justificación que muchos tienen para cometer abusos por querer demostrar fortaleza, posiblemente inspirado en los abusos que sufrió Michael durante su infancia a manos de su propio padre, Joseph Walter Jackson. La grabación del video musical fue realizada en el barrio de Skid Row de Los Ángeles, en donde era muy popular la rivalidad entre 2 pandillas callejeras, los Crips y los Bloods. Jackson reclutó a varios miembros de estos grupos para darles empleo como bailarines con el objetivo de fomentar la paz entre ellos. Como dato curioso, en el minuto 4:30 del video musical, el líder de la banda con indumentaria blanca no realiza el paso de baile con la misma fuerza que Michael, por lo que este termina alcanzándolo y logra pisarlo por 1 segundo. De igual forma, en el video musical se puede ver bailando a un joven Tracy Guns de 17 años, que recién fundaba la banda LA Guns y que en unos años después formaría parte de los inicios de la banda Guns N' Roses. Número 2. Smooth Criminal. Es la 10ª canción del 7º álbum de estudio llamado Bad de 1987. La canción fue reescrita a partir de un demo llamado Al Capone, el cual no fue lanzado sino hasta la reedición de los 25 años del álbum Bad, junto con otras canciones y material extra en un segundo disco. Tanto la canción como el video musical están inspirados en el género cinematográfico film noir de los años 50. El también conocido como género de cine negro se caracteriza por historias sobre gángsters y crímenes urbanos. La letra habla sobre una mujer llamada Annie, quien ha sido atacada en su apartamento por un asaltante sigiloso,
Trata de escapar, pero es alcanzada y malherida. En el resto de la canción solo se puede escuchar que preguntan si se encuentra bien. De acuerdo con el cineasta Spike Lee, director del documental Bad 25 del 2012, el estribillo "Annie, are you okay?", que se repite a lo largo de la canción, está inspirado en el maniquí de reanimación cardiopulmonar conocido como Rhizosa Ain. Michael practicó durante un tiempo reanimación por RCP y el protocolo establece que antes de las intervenciones se debe preguntar al paciente si está bien como una forma de indagar si se encuentra consciente para detener la reanimación. A Michael le pareció un estribillo que melódicamente se integraba muy bien con su composición y la crítica en general llegó a considerar que la canción realmente capturaba la sensación de libertad creativa de Michael después de Thriller. El coreógrafo Vincent Partenson, al escuchar la maqueta, tenía clara la idea de grabar dentro de un club de gángsters, y el traje blanco y sombrero tipo fedora que usa Michael fue inspirado en la comedia romántica musical The Bandwagon. De la misma forma, Jackson propuso un movimiento con sus bailarines donde realizan una inclinación de 45 grados hacia adelante que luce físicamente imposible. En el video, la ilusión se creó a partir del uso de cables y arneses, pero el equipo de Jackson creó y patentó unos zapatos diseñados para engancharse a clavijas en el piso del escenario. Estos permiten llevar la inclinación del bailarín más allá del centro de gravedad, siempre y cuando se mantenga la espalda firme y los pies apoyados en el suelo. Este movimiento en vivo requiere de mucha fuerza atlética en las piernas. Originalmente, a Quincy Jones no le gustaba la canción, pero Michael le tenía un cariño tan particular que después de la creación del cortometraje llevó a su música a nuevos horizontes, iniciando con la publicación de una película experimental llamada Moonwalker de 1998. También llegó al mercado de los videojuegos con un par de títulos desarrollados por Sega para sus consolas y arcades. La empresa de juguetes japoneses Bandai lanzó una figura de acción de Jackson con su atuendo de Smooth Criminal e incluso se adaptó a la película en formato de cómic 3D por la editorial Blackthorn Publishing, la cual pagó una muy elevada suma por los derechos, pero el cómic al fracasar en ventas al año siguiente pegó fuertemente en las finanzas de la editorial, llevándola finalmente a declararse en bancarrota. Número 1. Billie Jean. Es la sexta canción del sexto álbum de estudio Thriller de 1982. La canción fue escrita por Michael Jackson en tan solo 5 minutos y ha declarado que mientras la escribía podía sentir que se convertiría en un éxito. El productor Quincy Jones no estaba de acuerdo con la duración de 29 segundos del intro, pero al querer retirarlo, Jackson le pidió que lo dejara ya que a él le hacía querer bailar. La letra de la canción describe a una mujer que afirma tener un hijo del narrador, el cual lo niega todo el tiempo y solo recuerda las advertencias de la gente y de su propia madre sobre tener cuidado y no jugar con el corazón de las chicas jóvenes. Jackson ha declarado que la letra está inspirada en las fanáticas conocidas en esa época como groupies que seguían a sus hermanos mientras estuvieron en la banda de Jackson 5. Michael aún era un niño y no entendía por qué esas fanáticas aseguraban tener hijos emparentados con alguno de sus hermanos. El tecladista de sesión, Greg Phillinganes, aseguró que después de grabar la canción descubrió que era grandiosa en cada nivel, en el ritmo, en el sonido, en la melodía, en la letra y que puede afectar física, emocional y hasta espiritualmente. Actualmente, varios críticos la consideran como una de las mejores canciones jamás hechas. Quincy Jones recuerda cuando trabajó con Donna Summer en la canción State of Independence. Originalmente compuesta por John Evangelis, en esa ocasión Michael participó en los coros y se cree que de ahí tomó las notas del bajo y teclado para posteriormente adaptarlas a una versión más funky. El 15 de mayo de 1983, el sello discográfico Motown Records transmitió un especial de televisión por su 25 aniversario,
invitando a los principales artistas que formaban parte de su sello. Y después de que los Jackson 5 terminaron su presentación, se acordó que Michael tendría un espacio para promocionar su álbum más reciente llamado Thriller. Jackson vestía pantalones negros, zapatos tipo mocasín de cuero, una chaqueta negra con lentejuelas y un guante blanco con diamantes de imitación. Comienza a sonar Billie Jean y Jackson se coloca su sombrero tipo fedora, sorprendiendo a la audiencia con sus distintivos pasos de baile y poses llenos de fuerza y estilo. Finalmente, y durante el interludio instrumental de la canción, ejecuta un movimiento que crea un efecto visual donde aparenta caminar hacia adelante, pero su cuerpo va hacia atrás, y termina dando un giro para finalmente levantar su peso sobre las puntas de sus zapatos. La interpretación en vivo de esta canción reveló el talento de Michael Jackson como ícono del pop. Junto con su histórico deslizamiento hacia atrás, el movimiento ya era usado por los jóvenes de la comunidad negra bajo el nombre de backslide, pero después de la interpretación de Michael, fue bautizado por los medios de comunicación como el moonwalk, marcándolo como un momento que trascendió de una manera que ninguna actuación musical en vivo había logrado jamás. El video musical fue dirigido por el cineasta y director Steve Barron, quien también sería reconocido por otros videos icónicos de bandas como Toto, Aja, ZZ Top, Def Leppard, entre otros. El video muestra a un paparazzi siguiendo a Michael, quien va caminando por la acera y va iluminando las baldosas que toca con sus pasos de baile. Steve Knopper, uno de los biógrafos de Jackson, ha especulado si el vestuario y la coreografía de esta canción están profundamente inspirados en la rutina de baile del actor y coreógrafo norteamericano Bob Fosse. En la película musical El Principito de 1974, Fosse caracteriza al personaje de la serpiente y durante la interpretación de su tema musical A Snake in the Grass, realiza una coreografía en donde es posible apreciar muchos de los pasos de Jackson, incluyendo los movimientos de cadera, posición de las piernas, hombros y manos. Jackson ha reconocido abiertamente ser un gran fan del trabajo de Bob Fosse, al grado de tener una colección casera de sus coreografías que realizó para cine y televisión. Un accidente asociado a esta canción ocurrió en 1984, cuando la compañía de refrescos Pepsi aceptó pagar a Michael Jackson la extravagante cantidad de $5 millones por grabar algunos comerciales de su nueva campaña Choice of the New Generation. Michael reescribió la letra de Billie Jean y durante la filmación del segundo comercial, en la sexta toma, él se encontraba a unos pasos más cerca de los fuegos artificiales, los cuales fueron detonados antes de tiempo, logrando que algunas chispas alcanzaran al cantante y el fijador que usaba en el cabello permitió que el fuego creciera rápidamente en su cabeza. Michael continuó con su rutina hasta que fue alcanzado por el personal y sus hermanos para tratar de extinguir el fuego que ya se había expandido en todo su cabello y parte de su rostro. Michael fue hospitalizado de quemaduras de segundo y tercer grado. Tuvieron que darle fuertes medicamentos contra el dolor y someterlo a cirugía reconstructiva en diferentes partes de la cabeza. Muchos de los biógrafos especializados en Michael coinciden en que este fue el accidente que volvió al cantante adicto a los calmantes, ya que el dolor de las secuelas nunca desapareció. La relación comercial entre Jackson y Pepsi no se vio afectada por el accidente, ya que al año siguiente firmaron un nuevo contrato que cubriría 5 continentes, esta vez por $10 millones, manteniendo la relación comercial por más de 20 años, hasta que las denuncias por abuso sexual en contra de Jackson obligaron a la compañía refresquera a deslindarse fríamente de él. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios de qué otros cantantes o bandas te gustaría conocer historias detrás de sus canciones. Hasta la próxima.